Me parece que este enorme conflicto nos ha demostrado a todos muchas cosas. Y no es la menos importante el hecho de que hayamos podido reconocernos como compatriotas, de que hayamos podido reconocernos como personas que por ahí pensamos distinto, pero que podemos encontrar puntos de acuerdo, temas concretos sobre los cuales unir voluntades para transformar la realidad. Hemos reconocido buena fe en el adversario, hemos reconocido capacidad constructiva en este cuerpo, hemos compartido preocupaciones mirando las cosas desde distintos puntos de vista y todas estas cosas han sido muy valiosas. Eso ha permitido que trabajáramos juntos, dejando de lado la lógica del enfrentamiento, del oficialismo y de la oposición, de las ideologías irreductibles, de pensar que el que no piensa como nosotros o del que no siente como nosotros es un canalla o es un criminal. Esto es muy valioso, señor presidente, y los últimos días nos han encontrado trabajando juntos en temas importantes de nuestro país, con este espíritu. La Argentina, tenemos que reconocer, pensando en el futuro, que tuvo recientemente y tiene tres problemas muy importantes. El más importante, el más dramático, es el problema de la marginalidad. El problema de situaciones de exclusión social que son inaceptables. La realidad que hemos podido ver de gente que literalmente se muere de hambre en nuestro país. En este enorme país productivo que tenemos y que se ve que no sabemos manejar como corresponde entre todos para tener que ver espectáculos denigrantes como los que tenemos que ver. El segundo problema, señora Presidente, porque cambió el género de la conducción, el segundo problema es el problema de la inflación. La inflación es una vieja enfermedad conocida por los argentinos que consiste fundamentalmente en corroer los ingresos de los sectores más desprotegidos de la población y por lo tanto en aumentar la pobreza y la miseria de los más débiles. El tercer problema era al mismo tiempo una bendición y un problema, que es el tema de los precios internacionales extraordinarios de los productos que la Argentina crea y vende. La verdad, señora Presidenta, que dicho esto, nos encontramos con que nosotros no tenemos divergencias de objetivos con el Gobierno Nacional. Tenemos divergencias de herramientas con el Gobierno Nacional. Y la verdad es que sobre herramientas se puede y se debe discutir, y sobre herramientas no se requiere apasionarse tanto, y hay que corregir los errores porque eso demuestra nuestra condición humana, demuestra la grandeza de los corazones, demuestra conocernos a nosotros mismos en una pequeñez increíble que nosotros mismos sabemos que cada uno tiene. Hemos estado en desacuerdo con herramientas, estamos dispuestos a dialogar con el Gobierno Nacional y con la mayoría oficialista sobre herramientas. Se ha dicho que tienen que aportar más a situaciones de desigualdad dramáticas de la Argentina, grandes productores concentrados que generan enormes masas de beneficios
Y nosotros podemos coincidir con eso. Pero la herramienta que a nosotros se nos ocurre para atacar estos problemas y para generar las soluciones es, sin ninguna duda, estudiar e imponer impuestos a las ganancias extraordinarias que puedan ser utilizados en la satisfacción de necesidades que para la Argentina también son extraordinarias todavía. El problema, señora Presidenta, es que se ha utilizado una herramienta que ataca indiscriminadamente a muchos más. Y después se ha tratado de corregir los defectos de esta herramienta, hasta ahora sin éxito. Yo no sé exactamente la veracidad de los datos, pero he oído en estos debates de estos días que algunos dicen que solamente el 2% de los productores concentran el 70% de la riqueza agropecuaria en la Argentina, número extraordinario. Si fuera así, la solución habría sido extremadamente fácil. ¿Por qué no atacamos al 2% de los productores? Tampoco sé si son estrictamente verdad, pero supongo que sí, estos datos que nos aporta el diputado Cantero en un proyecto que presentó sobre agricultura familiar hace pocos meses. Ahí dice que en la provincia de Córdoba, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, del total de las unidades de producción, el 77% corresponde a agricultores familiares, que ocupan el 55% de la tierra. Pero lo que es más importante, son responsables del 60% de la superficie ocupada por cereales, del 60% de las cabezas de ganado bovino, del 72% de las cabezas de ganado lechero, del 74% de los cerdos, del 82% de los tambos o del 88% de los criaderos de cerdos, que están en manos de agricultores familiares. Entonces, ¿por qué tenemos que...? Diputado Pinedo, sí. El diputado Cantero le pidió una interrupción. Pero cómo no. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado. Eso es así, es un informe que hizo la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y otro equipo interdisciplinario, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, están en el PROINDER y usted puede consultarlo. Es toda una base de datos para todas las provincias. En ese trabajo está discutido también el criterio con que se basó ese trabajo para definir quién es una agricultura familiar. Donde está no solo tamaño de explotación, localización, si participa el trabajo en la dirección, en la conducción, etcétera. Es todo una actividad es un trabajo muy moderno y está a disposición en el PROINDER para todos. No necesariamente la metodología seguida en ese trabajo por ese equipo interdisciplinario de instituciones públicas y personal de reconocidos méritos científicos a nivel mundial coincide con alguna caracterización genérica de agricultura familiar. Gracias, doctor Pinedo. Diputado Pinedo. Le agradezco al diputado Cantero por su ilustración, pero acá está mi punto. Si esa es la realidad productiva de una provincia como Córdoba, eso explica que si se aplica indiscriminadamente un impuesto que sin compensaciones equivale al 86% de las ganancias de un productor eficiente de soja, 86% de la ganancia, eso explica por qué se ha generado tanta rebelión en la provincia de Córdoba, como en la provincia de Santa Fe, como en la provincia de Entre Ríos, como en la provincia de Buenos Aires. Esto es porque en lugar de estar atacando a sectores de una ganancia extraordinaria muy concentrados, se ataca indiscriminadamente a sectores medios. Y puede ser verdad también, como se ha dicho también en los debates, no tengo la posibilidad de decir si esto es así, que el campo ganó, por ejemplo, 10.000 millones de pesos o de dólares más de lo previsto. Pero una cosa es pensar en el campo
Y otra cosa es pensar en un chacarero de carne y hueso que tiene 100 o 200 hectáreas y que la pequeña parte de esos 10.000 millones de dólares o de pesos que gana el campo, él la va a utilizar para darle educación universitaria a su hijo en una gran ciudad o en mejorar las condiciones de vida de su familia. Entonces, cuando se ataca a esos sectores con el 86% de impuesto a sus ganancias, se les está diciendo, ustedes no van a poder progresar, y por eso, decía el diputado Aguad, esto ataca el sentido mismo de las clases medias. La verdad, señora presidenta, es que nosotros tampoco compartimos la herramienta de atacar a la producción para combatir ya no la inflación, sino los índices de inflación. Cuando vemos que se ha estancado la producción de carnes en la Argentina o que ha aumentado la muerte de hembras en la Argentina, de hembras vacunas, y vemos que en Brasil han aumentado 50 millones de cabezas en 10 años, o cuando vemos que la Argentina ha tenido los niveles récord en 5 años de caída de la producción lechera en los momentos de mayor precio internacional de la leche, y vemos que Brasil ha aumentado en los últimos 10 años 9 millones de hectáreas de producción, nos parece que a lo mejor hay otras herramientas que tiendan a aumentar la producción para combatir la inflación y no hacer lo contrario. De hecho, hemos visto que la inflación en la Argentina no baja y en cambio baja la producción. Y hemos visto que sucede lo contrario en otros países como Brasil. Nos preocupa, por supuesto, la solución del último problema, el de los altos precios internacionales que genera suba de la canasta básica de alimentos en la Argentina. Pero también vemos, señora presidenta, que si se utilizaran las retenciones del trigo para subsidiar el consumo nacional de trigo, el trigo en la Argentina debería ser gratis y no lo es porque las retenciones de trigo se utilizan para otros fines. Y nos pasa lo mismo con la carne. Si se utilizaran los derechos de exportación a las carnes para subsidiar los cortes populares de consumo nacional de carne, la carne debería ser muy barata y, sin embargo, señora presidenta, se ha mantenido estable para los productores el precio del kilo, mientras que se ha duplicado para los consumidores el mismo precio en 3 años. Así que hay alguien acá que se queda con la diferencia y esto tiene mucho que ver con la inflación. No me voy a extender mucho, señora presidenta, pero quiero saludar otros efectos beneficiosos del conflicto que hemos padecido los argentinos en los últimos 120 días. Quiero hablar de valores y me parece que se ha iniciado en la Argentina una discusión sobre algunos valores que va a hacer que seamos distintos de acá para adelante de lo que fuimos para atrás. Quiero hablar del valor de la democracia en cuanto implica respetar al otro, respetar a cada persona, pensar que el otro tiene algo importante que decirnos, pensar que tenemos cosas comunes con el otro y que es nuestro compatriota y que no tenemos que destruirlo, sino que tenemos que tratar de entenderlo y entender sus intereses para ver cómo conjugamos esos intereses con el interés común. El respeto democrático implica reconocer que no solamente uno de los poderes del Estado es el depositario de la voluntad popular, sino que también somos depositarios de la voluntad popular los diputados de la Nación reunidos en esta Cámara, por lo menos en igualdad de condiciones con otros estamentos del Gobierno. Y siendo eso así, la verdad es que no entiendo el artículo 2 del dictamen de mayoría, cuando denota un afán extraordinario de los señores miembros del Congreso para no cumplir con los deberes que le da la Constitución y para desesperadamente tratar de pasarle los propios deberes, las propias responsabilidades de fijar impuestos al Poder Ejecutivo Nacional. No entiendo por qué nosotros tenemos que estar tan desesperados por deshacernos de facultades que nos da la Constitución
y pasárselas a otro poder. ¿Por qué queremos no ejercerlas? Además, lo que es peor en este caso, la Corte Suprema de la Nación ha dicho que aunque querramos nosotros delegar estas facultades tributarias, no lo podemos hacer después de la reforma constitucional del 94, como lo dijo en el caso Selcro. También se ha discutido de otros valores en la Argentina en estos últimos días, muy importantes, como el valor del federalismo. El valor del federalismo no es menor, porque también una aplicación indiscriminada de retenciones, en lugar de la aplicación de un impuesto a las ganancias a los que ganan, que libera de impuestos a los que pierden, genera también una enorme desigualdad distributiva entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios. Por eso tuvimos cientos de intendentes en el Congreso de la Nación diciéndonos: suspendan esto, están equivocados, piensen en otra cosa, busquen otra salida. No podemos privar a nuestros pueblos de los recursos que nuestros pueblos generan, porque nuestros pueblos no son pueblos de ricos, son pueblos de pobres que están progresando y que quieren seguir progresando. Este rescate del federalismo, que ha generado una nueva discusión en la política argentina, es de extremo valor. Y me parece que el futuro argentino de los próximos días y de los próximos años va a empezar a dar respuestas a una negativa a seguir en el centralismo que maneja todos los recursos de la nación desde Buenos Aires, y a una posición afirmativa a devolverle los recursos a los provincianos a quienes pertenecen. Tengo una visión de nuestro futuro, señora Presidenta, que no es la visión de buscar enfrentamientos, que no es la visión de buscar confrontación. Tengo la visión de buscar la unidad. La unidad no quiere decir la uniformidad de criterios, quiere decir de vuelta los principios democráticos, quiere decir de vuelta el respeto por el otro, quiere decir de vuelta la convicción de que el diálogo es fructífero y que sirve para oír, no para imponer el punto de vista de uno. Tengo la visión de una Argentina que se ocupe de resolver la inflación con las herramientas que la resuelven, de una Argentina que se ocupe de generar educación como principal herramienta de erradicación de la desigualdad social. Tengo la visión de muchos que manifestaron con alegría en estos días en las plazas del interior, en las rutas, en las plazas de la capital federal, defendieran las ideas que defendieran, porque hubo muchos argentinos, señora Presidenta, que en distintos actos de la Plaza de Mayo defendieron valores importantes para la Argentina, defendieron lo que ellos creen que es lo mejor para la distribución del ingreso. Y esa es una bandera que todos debemos respetar y que todos debemos rescatar. Pero también quiero rescatar y desagraviar a los que fueron acusados de avaros, a los que fueron acusados de antipatrias, a los que fueron acusados de golpistas, cuando en realidad lo que estaban pidiendo era que se defendiera el producto de su trabajo y de su esfuerzo, los que estaban pidiendo que se defendiera la paz social basada en el diálogo, los que estaban pidiendo que las instituciones de la República funcionaran como están funcionando en este momento y como van a seguir funcionando, y los que estaban, ya termino, defendiendo los sagrados intereses de las provincias argentinas, que no son las subordinadas de la nación, sino que son los elementos fundantes de la nación argentina. Ese es el sentido de nuestra lucha estos días, que le hemos llevado con alegría, con satisfacción y que la llevamos para adelante con optimismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.